Apoyamos los esfuerzos misioneros tanto en el país como fuera. Quizás muchos no saben, pero ella nos ha Bienvenida, un gusto de verles. Problemas. Le quiero invitar a que vayamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Seguramente algunos se recordarán este episodio inédito, donde comienza un nuevo periodo en el pueblo de Israel. Estamos hablando que el pueblo de Israel recibió las promesas, salió de Egipto, fue guiado por Dios, conquistó la tierra. Aparecieron distintos jueces, porque en ese tiempo cada uno hacía lo que quería, no muy distinto a nuestros tiempos, y cada uno hacía lo que quería, pero el Señor siempre levantaba un juez, alguien que pudiese dar un orden, que pudiese liderar. En ese contexto es que se da por fin, o se da por acabado, para iniciar un nuevo proceso de la monarquía. ¿Ya? No sé si ustedes han podido estudiar acerca de la monarquía, pero fue un periodo turbulento, con más sombras que luces. Entonces, aquí estamos en presencia del profeta Samuel, el último juez y el que nombra al próximo rey. El título de esta reflexión se llama La cultura sin Dios. Hoy vamos a estar hablando de nuestra cultura sin Dios y la iglesia secularizada. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra secularizada? Mejor así. Secularizada. Por acá. ¿Alguien? ¿Algún profesor de historia? ¿Profesora de historia? Que levante su mano. ¿Tenemos? A ver. ¿Sí? ¿Secularizada? ¿Qué significa? Secular es como se le llama a nuestro mundo o a nuestro periodo, quiere decir siglo o mundo o mundano. Quiere decir lo que está contrario a la fe, podríamos decirlo. Incluso en nuestro lenguaje, algunos dicen mi trabajo secular, mi vida secular. Bueno, eso es de nuestro tiempo. La verdad es que en nuestro periodo de secularización, esto viene tras muchos remesones históricos. Después de las cruzadas, donde en nombre del cristianismo, en nombre de Dios, los cristianos comenzaron a matar a los que pensaban distinto. Entonces se levantaron algunos cristianos diciendo, no, yo no puedo, aunque el emperador me persiga, yo no puedo tener problemas con mi conciencia. Lo que yo creo es propiedad mía, lo que yo creo es privado. Y ahí comenzamos o comienzan a surgir algunos ecos de un gran problema que nos va a venir después. La privacidad, la individualidad, que están presentes en nuestro tiempo de secularización. Una vez que terminan las cruzadas, viene la reforma radical del protestantismo, la cultura, o más bien algunos llamémosles profetas de la modernidad, dicen que el cristianismo nos ha traído solamente retrocesos, nos ha traído solamente problemas a la historia. Entonces la modernidad va a decir, bueno, si quitamos el cristianismo, si quitamos a Dios de nuestra cultura, si transferimos a Dios de lo social, de lo público a lo privado, si lo sacamos de las escuelas, si lo sacamos de la cultura, si lo sacamos del arte, si lo sacamos de la política, nos va a ir mejor como civilización y vamos a poder avanzar. Y el pastor ya nos hablaba la semana pasada de un primer movimiento de la modernidad que fue el racionalismo. El racionalismo con sus filósofos, ¿cierto? Como René Descartes, que decía, pienso y luego existo, se la saben, bien. Pero después va a venir la modernidad a través del romanticismo. Y el romanticismo va a decir, siento y luego existo. Pasamos de la razón al sentimiento y ahí tenemos algunos abusos y usos, malusos, usos del sentimiento. De ahí que empiezan a cantar en el cristianismo, mi Dios es real porque lo siento en mi ser, cuando levanto mis manos siento, y muchas canciones que hablan del sentimiento, pero no tienen una base teológica o no tienen mucha profundidad en lo que nos dice la palabra.
Hoy día el culto estuvo bonito porque lo sentí, no sentí a Dios. Y todo eso es parte de nuestra modernidad. A veces con usos, mal usos y excesos sobre el sentimiento. Pero así como existe este mal uso del romanticismo o después del romanticismo, vienen otros movimientos, vienen otros remesones a la cultura, ¿ya? Y para eso también es necesario profundizar en la cultura. Cultura, me gusta mucho la reflexión de un teólogo norteamericano que se dedica en las clases de la universidad a hacer un ramo o un curso que se llama Cristo y la cultura. Y él hace un rastreo de la palabra cultura y dice que la palabra cultura está muy asociada a la palabra cultivo y a la palabra culto. La sociedad tiene su cultura, es decir, que la sociedad tiene su culto y su cultivo. Cultivar quiere decir con lo que plantamos, con lo que le metemos esfuerzo para que crezca. ¿Ya? Entonces, la premisa fue esa. Mientras menos religión, más avance. Permiso, salud. Hablando de tomar, vamos a tomar agua. Entonces, la cultura es lo que cultiva, los valores que cultiva este mundo. Y en esos valores, lo que se cultiva es que Dios debe ser algo de la esfera privada, pero nunca pública, porque si Dios llega a ser parte de la esfera pública, vamos a tener grandes retrocesos. Ahora, extrañamente, en el libro de Samuel, el capítulo 8, en el primer libro, encontramos una cierta idea de secularización. Así que les pido que me acompañen porque vamos a leerlo. Vamos a leer, hasta el versículo, veamos hasta el 9. Yo voy a leer desde la NTV. Dice lo siguiente: cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Desde el versículo 1, Joel y Abías. Sus hijos mayores establecieron su corte en Beerseba, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como tienen las demás naciones. Así como tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente, han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Y así los versículos que siguen, Samuel le advierte al pueblo sobre qué iba a pasar con el rey, cómo el rey iba a tener a su servicio a sus hijas, a sus hijos para la guerra, iba a tener al servicio a sus tierras, iban a tener que pagar un impuesto y entre otras cosas. El profeta Samuel les advierte y les dice todo lo que el Señor le había comentado y el pueblo, fíjese lo que dice. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia del Señor o de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en batalla. Esa es la porción de la Escritura que vamos a leer en esta reflexión de una cultura sin Dios, que es contingente también con nuestros tiempos, donde Dios, la fe es de un ámbito privado.
De hecho, la fe en el primer siglo era de ámbito público. Jesús hacía su ministerio público, pero en nuestros tiempos es muy difícil ver a los cristianos en la esfera pública. Más bien se ve en la esfera pública cuando hay grandes escándalos o se omiten ciertas actividades dentro del cristianismo, ¿ya? Lo primero, vamos a dividir esta sección en 3 partes. Los hijos de Samuel, la conversación de Samuel con el pueblo y la advertencia de Samuel o la comunicación que tiene Samuel con el Señor. Lo primero que nos llama la atención, la palabra dice en el versículo 4, finalmente todos los ancianos, versículo 1, cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos, se establecieron, pero sus hijos no eran como su padre, ya que codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. No sé si a ustedes les llama la atención cuando los hijos no se parecen a sus padres. Hay ciertos memes, no sé si les gustan los memes. Hay ciertos memes de cuando, digámoslo así, pasan gato por liebre o cuando los hijos efectivamente no se parecen al papá. Lo que puede ser una cuestión cómica en este momento es una cuestión seria. Samuel había sido un profeta, un juez, se dedicó a hacer justicia, a traer orden de parte del Señor, pero resulta que ya llegó a su etapa adulta de vejez y nombró a sus hijos. Les dio una responsabilidad, pero sus hijos no la cumplían. Y era evidente de tal manera que los ancianos de Israel, o sea, los que estaban también liderando, los que estaban a cargo de la administración, del cuidado del pueblo, fue tan evidente para ellos que se acercaron a Samuel. Y es tan evidente que el versículo 3, el narrador nos dice, pero ellos no eran como su padre. Un problema de nuestra secularización es que hoy en día tenemos un cristianismo que no se parece a su padre. Tenemos hermanos en las iglesias o a veces nuestras propias vidas. Es tan evidente para los demás que no concuerda con el mensaje que tenemos de nuestro Dios Padre. Es tan evidente que la iglesia, en esta relación de padre e hijo, ha sido encomendada por el Señor. Así como Samuel encomendó a sus hijos y no pudieron cumplir esta tarea, la iglesia también tiene un encargo de parte del Señor. ¿Cuál es el encargo que la iglesia tiene de parte del Señor? En sus años de cristianismo, escuchando la palabra. ¿Cuál es? ¿No le escucho? Más fuerte. Ya, lo voy a repetir de nuevo. ¿Cuál fue el encargo que tiene la iglesia de parte del Señor? Ir y hacer discípulos. Ir a las naciones, ¿cierto? Ser distinto ante las naciones. El pueblo de Israel tenía que ser distinto. Es el tesoro especial de Dios, pero tiene que marcar una diferencia. El problema es cuando los hijos no se quieren parecer a sus padres. O en este caso, cuando la iglesia no tiene interés o no se está pareciendo a su padre. Hay una distancia. En este caso, codiciaban, aceptaban, pervertían. ¿Qué cosas son las que codicia la iglesia de hoy? ¿Qué cosas son las que acepta la iglesia de hoy? ¿Qué cosas son las que se están pervirtiendo en la iglesia? ¿Qué cosas se están pervirtiendo en nuestra casa? ¿Cuáles son los anhelos que hay en nuestra familia? Los anhelos en nuestra vida cristiana. ¿Cuáles son los términos que aceptamos? Conversábamos en la semana que muchas veces oramos por el gatito que tiene la pata chueca, no sé, oramos por el auto, oramos por esto, por aquello, pero ¿cuántos de nosotros pasan su tiempo o dedicando largas horas a orar por el discipulado, a orar por la evangelización, a orar para que se cumplan los propósitos del Señor? Uno tendería a pensar que no es común dentro de la iglesia buscar la voluntad de Dios a veces.
porque estamos más enfrascados en otras cosas. Nuestra vida, nuestro corazón codicia otras cosas. Probablemente lo material, probablemente aceptamos también, quizás no sobornos, pero sí aceptamos otra injusticia, sí aceptamos otras cosas dentro de la iglesia. El problema es que la gente nos mira y nos puede decir si nos parecemos o no al Dios en el que profesamos. Si usted le hicieran la pregunta, o si se le hicieran a sus vecinos, ¿podrían decir que usted se parece a Cristo? Bueno, si su vecino no le conoce, o si no nos conoce, ahí ya estamos en un problema también. Porque nuestra vida debe ser conocida por los demás. No quiere decir que ventilemos nuestra vida, sino que sean conocidas las obras de Cristo, la evangelización, la predicación de Cristo. ¿A qué se parece usted? ¿Se ha preguntado? Si nos parecemos a Cristo, si nos parecemos a Dios Padre, que es grande en misericordia. En la Biblia tenemos varias listas sobre el amor. El amor no es fingido, el amor no se jacta en la maldad, no se irrita fácilmente, pero a veces uno se irrita, y fácilmente. La palabra nos dice que hay que ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Y a veces parece que lo entendimos mal, lentos en escuchar y rápidos para hablar. Pero eso no se parece al Dios que tenemos acá en la Escritura. Entonces, nuestras vidas cristianas, ¿por qué son cristianas? Por el hecho de venir al templo, por el hecho de compartir con personas que también viven en el templo, o nuestro cristianismo es real porque se parece al Dios cristiano, a ese Cristo crucificado, a ese Padre que le envió. Es una respuesta que cada uno o sus vecinos también podrían responder. Lo segundo es que finalmente estos ancianos fueron a conversar con Samuel. Y el segundo principio es que el pueblo de Dios o el pueblo que está secularizado busca parecerse más a la cultura que al propio Dios, a nuestro propio Dios. Es como lo que dice Romanos. Romanos 12:2, ¿recuerdan? No se acomoden al mundo presente. ¿Qué más dice? Sobre la renovación de la mente. En el fondo, Romanos dice, no se adapten a este siglo. No pasen como camaleones. El camaleón puede estar en un lugar, se camufla fácilmente. Pero la Escritura nos dice, no hay que acomodarse, no hay que formarse como el mundo. Hay que ser distintos. Hay que marcar una diferencia. El pueblo se reunieron los ancianos y le dijeron a Samuel, mira, dijeron, ya eres anciano, tus hijos no son como tú. Danos a un rey que juzgue como tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor. ¿Cuál es el problema? El pueblo había tenido jueces. El pueblo fácilmente pudo haber pedido un juez. Samuel, necesitamos otro juez. Necesitamos alguien que imparta justicia. Y el Señor hubiese respondido enviando otro juez. ¿El problema cuál es? ¿Dónde ven ustedes el problema de lo que acabamos de leer? ¿Qué es lo que está pidiendo el pueblo? ¿Un rey? Como las otras naciones. Hay un salmo, el Salmo 93, del 1 al 5, donde habla que Jehová es el rey. El pueblo de Dios enraizó en su fe que Jehová, nuestro Señor, es rey, gobernaba. Y su gobierno trae justicia. Su gobierno atiende a los que claman por justicia. Su gobierno es bueno. Así lo entiende también la palabra. Su voluntad es buena, agradable y es perfecta. Donde Él reina es agradable. Donde Él reina es bueno. Donde Él reina, las cosas son perfectas.
El tema es que el pueblo pide un rey, pero como las otras naciones. Ya había pasado en el libro de Jueces, si vamos al capítulo 8 y al capítulo 9, a Gedeón, el pueblo le pide y le dice, Gedeón, queremos que tú gobiernes. En el capítulo 8, y Gedeón le dice, Jehová gobernará sobre ustedes. Pero más tarde, su hijo Abimelec, recuerdan que mató a los hijos de Gedeón, sus medios hermanos, y se atribuyó el poder, queriendo ser rey. Y viene otro hijo de Gedeón y cuenta una parábola sobre unos árboles que querían un rey. Y le fueron a pedir a distintos árboles hasta que ningún árbol le aceptó, pero la zarza sí. El problema de la zarza es que se enciende y quema todo lo que está a su alrededor. El problema de las otras naciones es que no gobierna Dios. El problema de las otras naciones es que no tienen un rey como nuestro Señor. Si dijimos que los hijos de Samuel representan también nuestra relación con Dios y que muchas veces la iglesia no se parece a su Padre, no se parece a Dios, aquí encontramos un segundo problema, y es que la iglesia no desea ser como Dios, o el pueblo de Dios no desea ser como Dios, no desea que Él reine. Quieren otros tipos de reinado. Es por eso que el profeta Samuel se disgusta, va en conversación con el Señor y el Señor le dice, haz todo lo que te digan, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan y adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. El problema de la secularización es que han trasladado a Dios a la esfera privada y resulta que, como sabemos, cada uno reina como le parece. Cada uno actúa según su manera. Es la época del desorden, donde Dios no reina en distintas áreas. Y no es que Dios no reine, sino que la cultura en la que vivimos está reinada por otros valores, por otros principios, de los que Dios jamás podría reinar. La injusticia. Hoy en día, curiosamente, estamos en una época virtual, que puede ser para bien o para mal. El problema es que tenemos tanta información, una de esas son las redes sociales. La vida secular de hoy en día requiere de la virtualidad, requiere que todos estemos conectados a través de distintas plataformas, Twitter, Facebook, ya no tanto, pero hay otras como Instagram, TikTok. Las plataformas digitales son las que han crecido. Y yo le quería hacer una pregunta. ¿Sabe cuál fue la plataforma que más creció en pandemia? ¿Sí? La plataforma que más creció en pandemia. Algunos dicen Zoom, WhatsApp, TikTok. La plataforma que más creció en pandemia es una plataforma que se llama OnlyFans. Me imagino que la conocen. OnlyFans es una plataforma donde las mujeres, hombres, venden contenido sexual, contenido erótico. Esa fue la plataforma que más creció. La cultura cultiva distintos valores. En este caso, la sexualidad a una manera de mercado. En la cultura hay distintas vacas sagradas. ¿Conoce ese término, las vacas sagradas? Y hay de alguno que toque una vaca sagrada. La sexualidad como mercado. ¿Qué más se ha puesto al servicio del mercado? La fe. Han surgido iglesias de la prosperidad al servicio del mercado. ¿Qué más se ha puesto al servicio del mercado? ¿Qué más? Hoy en día
tenemos una plataforma o una virtualidad, una sociedad, una cultura que se basa en el comercio, en vender. Se basa en lo que puedo comprar. Y ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Hay una cultura que vende la seguridad, una cultura que vende la privacidad, una cultura que vende y no se cansa de vender. La vaca sagrada de nuestros tiempos es lo mercantil. Incluso en nuestros tiempos se le conoce como el mercado de las religiones. Usted se puede cambiar de una religión a otra, o usted puede creer en distintas religiones. Usted puede venir a la iglesia, profesar que cree en Jesús, y en 5 minutos puede decir también que cree en Buda, que puede creer en el Islam. Hay un mercado de religiones, de ofertas. Hay una pluralidad en los tiempos que estamos viviendo que no nos permiten reconocer lo verdadero. Todo es verdad. Se vende la privacidad. Hoy pensamos que la privacidad es un derecho. No te metas en mi vida privada. Tú te puedes meter hasta aquí porque lo demás es mi vida. ¿Qué más? La vida privada, la seguridad. Que si bien es un valor, este mundo lo vende también. La privacidad o la seguridad, no sé si es tanto un derecho, puede ser más un servicio, algo que uno compra. Lo compra a través de un candidato que prometió, lo compra a través de pagar por distintos servicios. ¿Qué más? Nuestra cultura nos invita a vivir nuestra vida con un Dios de manera privada, pero no en la esfera pública. Entonces, aquí tenemos un problema porque salimos de estas 4 paredes y pareciera que Dios deja de reinar en nuestra vida. Pareciera que en nuestro cristianismo Dios reina solamente el domingo. Pareciera ser que nuestro cristianismo solamente reina a veces cuando estamos en la iglesia. Porque cuando estamos en nuestra casa, a veces nos acusan, uno, de que no nos parecemos a esa figura que viene acá el domingo, no nos parecemos a ese Dios, y lo otro es que en nuestra casa pareciera que tampoco gobierna Dios. No hay tiempos devocionales, no hay un compartir dentro de la familia, no hay un espacio de la oración unos por otros. ¿Usted puede decir que en su casa Dios reina? ¿Usted puede decir que de lunes a sábado Dios reina en su casa? ¿O pareciera ser que solo Dios está reinando el día domingo? Nuestra cultura hace énfasis en lo privado. Pero sabemos que nuestra fe es pública. Sabemos que el gobierno de Dios está en nuestros trabajos, está en nuestras relaciones familiares, camino al metro. El desafío que tenemos hoy es a vivir el cristianismo de manera pública, porque nuestra cultura ha intentado quitar a Dios de todas partes. Los profetas que dijeron que íbamos a avanzar, mientras sacáramos el cristianismo, se equivocaron. Porque sacaron a Dios de las escuelas, sacaron a Dios de los colegios, de las universidades, y resulta que ¿qué tuvimos? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Nuestra época es conocida como la del hombre atómico o el hombre nuclear, donde tenemos en nuestras manos un gran poder de daño. Nuestra tierra constantemente está amenazada por nosotros mismos. Nosotros somos una amenaza. En nuestra cultura, la propia humanidad ahora es la amenaza para lo creado. Entonces, este abandono, como lo vemos en los tiempos de Reyes, en los tiempos de Samuel, el pueblo no quiere que Dios gobierne su vida y busca otros gobiernos. El problema que no nos dijeron es lo que van a hacer con nosotros otros gobiernos. Hay algunos que su culto es a ellos mismos. La cultura de hoy permite eso, que nosotros seamos nuestro propio culto y buscamos la validación, buscamos también los viajes, ¿cierto? Ya
los viajes no son para las misiones, sino ¿para qué cosa? Entretención. Nuestra cultura privilegia la entretención. Hay un pastor norteamericano que dice que Facebook, Twitter, Instagram van a ser los grandes testigos en el día final. ¿Por qué? Dice John Piper, porque van a demostrar que nuestra falta de compromiso nunca fue el tiempo. Perdón, no tengo tiempo para servir esta semana. No tengo tiempo para el Señor. Cuando yo esté bien voy a venir a la iglesia, cuando yo esté bien voy a servir al Señor. Pero resulta que nuestro tiempo está distribuido en lugares donde no queremos que Dios reine. La cultura nos puede promover un camino, pero nosotros somos los que decidimos o los que pedimos o dejamos quién gobierne nuestra vida. ¿Por qué está siendo gobernada tu vida hoy? ¿Hay algo que se ha apoderado de ti? ¿Será el trabajo que se apoderó de tal manera que te quita el gozo, el tiempo, tu tiempo en familia? ¿Será también lo mercantil de la sexualidad y la compra de contenido? ¿Será que necesitas o estás prisionero de la sexualidad sin el reinado de Dios? ¿Será quizás que necesitamos salir de esos gobiernos y pedirle al Señor que gobierne nuestra vida de lunes a domingo, cada día? El cristianismo de hoy se ha definido como un cristianismo muy grande, pero de poca profundidad. Una de las cosas que nos faltan, o en lo que debemos mejorar si queremos ser comprometidos con el Señor, es a permitirle que Él gobierne cada una de nuestras áreas. ¿Qué áreas de tu vida no están siendo gobernadas por el Señor? ¿Qué áreas de tu vida no están siendo gobernadas por el Señor? El pueblo de Israel le dijo a Samuel: queremos un profeta, queremos un rey, y que él luche nuestras batallas. El problema es que se equivocaron. Tenían a Saúl, pero con los filisteos, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Saúl? ¿Luchó las batallas del pueblo? No las luchó. Teníamos a David, que en el tiempo en que los reyes suelen ir a las campañas, ¿qué hizo? Se quedó en la casa, codició a una mujer. El gran problema del pueblo de Israel es que los gobernantes que eligieron, o los gobernantes que pusieron su esperanza, es que no gobiernan como el Señor. No hay ningún gobierno como el de nuestro Señor. Cuando el Señor reina en nuestras vidas, nos vamos a parecer más a Él. Cuando el Señor reina sobre nuestras vidas, va a haber fruto. Donde el Señor gobierna, hay paz. Donde el Señor gobierna, hay justicia. Y quizás la mejor parábola que atribuye esto, o que menciona esto, es la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan? El hijo ya no quería estar bajo el alero del papá. No quería el gobierno de su papá. ¿Recuerdan esa parábola? Y el hijo le dice: dame todo lo que tienes, o dame mi herencia. En el fondo le está diciendo: tú para mí estás muerto, o deseo que te mueras, porque quiero mi herencia. La cosa es que el hijo vivió su propio gobierno. ¿Cómo le fue? Terminó comiendo con los puercos, terminó embarrado y dijo: voy a volver mejor a la casa de mi padre, a ver si puedo trabajar como un jornalero. Pero el padre le estaba esperando. En el reino de Dios hay misericordia, y eso jamás lo vamos a encontrar en este mundo. En el reino de Dios hay un amor tan grande que las personas que se encontraron con este reino en los tiempos de Jesús cambiaron radicalmente sus vidas. Las personas que se dejaron gobernar por Él cambiaron completamente su carácter. Cambiaron las cosas en su familia. Cambiaron las cosas incluso a nivel
social. Le bastó solamente al Señor 12 hombres para cambiar la historia. Entonces, el gobierno del Señor es totalmente distinto a otros gobiernos. ¿Cuáles son los frutos de la secularización? Seguimos viendo tragedia. En la época que más avanzó la ciencia fue a través de los mayores holocaustos de la historia. Algunos dirán que la ciencia está en contra de la fe y no. Pero para los avances que tenemos hoy en día, se sacrificaron muchas vidas. En los tiempos de Hitler experimentaron mucho con los seres humanos, con los judíos. Entonces, lo que vemos es que por más que han intentado en la secularización de promover la razón y el sentimiento, el gobierno de la secularización termina peor que otros. Sacar a Dios de los colegios, sacar a Dios de la cultura, sacar a Dios de la política, sacar a Dios de nuestro gobierno en la semana y trasladarlo a un día domingo, ha sido una de las peores artimañas que hemos vivido este tiempo. Pero nos damos cuenta que necesitamos que el Señor reine en nuestra vida, cada día de nuestra semana, cada día. Jesús muestra el camino al Padre, y esta parábola nos da cuenta que estar bajo el gobierno de Dios es estar bajo las mejores manos, en las mejores manos. Así que, hermanos, les pido que nos pongamos en pie. Quizás, con esta palabra que el Señor nos ha compartido, algunos se comporten como ese pueblo y rechacen la enseñanza o rechacen quienes comparten la palabra de Dios. Pero quizá otros estén dispuestos a comprometerse con el Señor. Quizá alguna familia necesite el reinado de Dios, porque lo único que conoce es la violencia. Quizás algunos hijos necesiten el gobierno del Señor, porque nunca han visto el amor de un padre o de una madre. Quizá en las casas alguna esposo necesita el gobierno de Dios, porque lo que gobierna su vida es el caos. Pero donde el Señor está, el caos desaparece y las tinieblas también. Así que si su vida está en caos, yo conozco a uno que gobierna y deja las cosas en orden. Si se ve en la oscuridad, conozco a uno también que las disipa. Así que quería invitarlos en este momento. Si alguno ha visto que su vida no está siendo gobernada por Dios, que pueda levantar su mano y que comencemos a orar. Comencemos a orar al Señor. Cada uno de donde está puede orar al Señor. Cada uno puede darle cuenta si su vida ha sido gobernada por Él o si hay otros reyes en su corazón. Pero el Señor nos dice que no hay espacio para dos reinos. Solo hay espacio para uno. ¿Quién quieres que te gobierne? ¿Quién quieres que gobierne tu vida? Si deseas que el Señor gobierne tu vida, te pido que levantes tu mano para orar por ti. Puedes levantar tu mano si quieres que el Señor gobierne tu vida. Porque otros reinos, otros reyes se van a apoderar de ti. Te van a llevar a la ruina. Te van a quitar todo lo que tienes. Tu alegría, tu ánimo, tus fuerzas. Todo lo que quizás hemos acumulado. Pero en el Señor Jesucristo, en su reinado, los que son ciegos ven. Los
están presos son liberados. Los que están tristes son transformados. Le invito a que oremos. Señor, solo basta decir que donde tú gobiernas, verdaderamente hay cambios, porque tu reino no es como el de este mundo. Gracias, Señor, porque podemos apreciar tu reino de amor, donde algunos se vieron completamente impactados a tal punto de que transformaron la historia, de que vivieron su fe pública. Señor, ayúdanos a que otros reyes, a que otros reinos no nos impidan seguirte a ti, Señor. Quita tú el espacio de toda idolatría que pueda haber en este momento, Señor. Si hemos perseguido las riquezas, adviértenos, Señor. Si hemos perseguido vanidosamente una imagen de nosotros casi perfecta, muéstranos, Señor, que nos equivocamos. Si hemos perseguido cualquier cosa, si hemos abandonado en algún momento, si te hemos abandonado a ti en algún momento, Señor, te pedimos perdón. Pero, Señor, necesitamos que tú gobiernes nuestra vida, que tú hagas desaparecer el caos, que tú traigas orden, que tú nos animes, que tú nos restaures. Señor, si en este momento alguno ha pensado en entregar su vida delante de ti, queremos acompañarlo en oración, porque no hay un rey como tú. Tú eres único, Señor. Tú verdaderamente nos amas. No hay rey que haya dado su vida, pero tú lo hiciste, Señor, por nosotros. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, oramos por nuestras necesidades. Los cansados, los que están privados de libertad por alguna razón, los que han desparramado su vida, los que han arruinado su vida, los que se han perdido en el mundo, Señor, nos encomendamos delante de ti para que tú traigas orden, Señor. Padre, no hay como tú, solo en ti hay salvación. Solo en ti las vidas son cuidadas. Solo tú eres el único de ir a buscarnos donde estamos perdidos. Solo tú nos puedes recibir como un hijo y hacer fiesta. Solo tú tienes la misericordia. De ti viene la gracia. Solo de ti, Señor. Así que en este momento, Señor, si alguno se ha perdido, que pueda encomendarse a ti. Si alguno ha vivido una vida en dos reinos, Señor, que se decidan. Como decía el profeta Elías, Señor, ¿hasta cuándo vamos a caminar con muletas? Si es el Señor tu Dios, síguelo. Pero si crees en Baal o en otros dioses, deja de seguirlo. Comprometámonos, hermanos queridos, a seguir al Señor, a dejar cualquier otro reino desordenado. Pero aquí estamos delante de ti, Señor. Y Padre, examina nuestra vida, examínala tú, Señor. Tú eres el único que puede hablar al corazón. No dependemos de artimañas humanas, Señor, pero tu palabra llega hasta lo profundo. Y si hay alguno que no viva bajo tu gobierno, Señor, que pueda verte, que pueda, Señor, llegar a ti. Tráelo a tus brazos, Señor. Aún en el desierto, háblales con amor, Señor, de manera que podamos presentarnos todos sin mancha, gracias a ti, Señor. Padre, te vamos a alabar y te vamos a cantar, porque tú eres el único Dios en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Y alguien se la leyó.
Y cuando alguien se la lee, Josías no puede ser el mismo. Es que no se puede ser el mismo cuando uno tiene un encuentro con la palabra. No se puede ser la misma persona. No se puede mantener la misma actitud cuando